Saludos compañeros, buenas tardes. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Buenas tardes, maestra. Buenas ¿Qué tardes. tal? Aquí estamos para nuestro tercer tema. Muy bien. Estamos ya en el tiempo. Bueno, antes de entrar ya a nuestro tema, nada más recordarles las tareas, algunos que no me han enviado sus tareas, para que se pongan al corriente en cada una de ellas y puedan hacer el envío lo antes posible, porque ya se les va a juntar con la tarea de hoy. Los que no entran a las clases, que no pueden participar en el momento, para recuperar su asistencia es importante que envíen un resumen de la clase a la que no asistieron. Entonces, hay varios con este pendiente, así es que pues les animo para que se pongan al día. Recuerden que aquí no hay una calificación numérica, entonces no podemos decir, bueno, me faltó un trabajo, me faltó tuve 2 inasistencias y no hice el resumen. Entonces, pues ahí con que me pongan un 80 está bien. Aquí no hay 80. Aquí es 0 o es 100, entonces hay que cumplir con todas las asignaciones, que serían las asistencias, ya sea que estén durante la clase o que hagan el resumen, y las tareas que dejamos en cada clase. Y entonces por eso mismo tenemos cada 15 días nuestra clase. Una semana nos toca clase, la otra semana son los trabajos. Y entonces irnos poniendo al día con cada actividad. Muy bien, voy a compartirles pantalla entonces para entrar ya a nuestro tema del día de hoy. Entonces, ahí tenemos nuestro tema para el día de hoy, que es salud intelectual. Entonces, ya hablamos de salud espiritual, hablamos de salud emocional, y este tercer tema es sobre salud intelectual. Es el tema que vamos a estar desarrollando en este día. Entonces, pues quiero empezar por preguntarles, para no perder la costumbre. Entonces, preguntarle unos 2 de ustedes que me compartan qué idea tienen o en qué piensan cuando ven el tema de salud intelectual. Unos 2 valientes que nos compartan. ¿Qué idea viene a su mente cuando ven el tema salud intelectual? ¿Voluntarios o voluntarios a fuerzas? Dice Amos, levantó la mano. Saludos, Dios me los bendiga. Sigo yo. Yo creo, hermana y compañeros, ¿verdad? Que la salud intelectual tiene que ver con el querer mejorar, el querer aprender, el querer invertir en el estudio, en el área que uno quiera mejorar, porque uno puede estudiar en muchas cosas, a fin de crecer, a fin de que nuestro entendimiento se vaya perfeccionando. Yo creo que por ahí tiene que ver la salud intelectual con lo que nosotros estudiamos o aprendemos. Gracias. Ok, gracias, Amos.
¿Alguien más? ¿Levantaron la mano por ahí? ¿Alguien más? Ángel. Maestra, nada más una pregunta. ¿La salud intelectual es igual que salud mental? A ver, pues por eso les estoy preguntando, para ver qué piensan. Y entonces... Si es lo mismo, entonces es un punto equilibrio. La salud intelectual sería como un punto de equilibrio que tiene el individuo, que garantiza que el individuo aporte o colabore con su sociedad, pero que también le garantice al individuo su bienestar individual y así también el bienestar de la sociedad. Ok. En caso de que sea lo mismo. ¿Y si no es lo mismo? Si no es lo mismo, me suena más como a la alimentación en cuanto al conocimiento. En cuanto al conocimiento, el seguir creciendo, no de manera egoísta, sino también crecer en este conocimiento para ser útil o para el mejor, o para aportar a la sociedad también, a su familia y a él mismo. Ok, gracias. Bueno, voy a dar oportunidad a uno más que ya tenía levantada la mano, que no supe quién fue, aparte de Amos y de Ángel. Me dijo que había otro, pero no alcancé a ver quién era. O la máquina se equivocó. Rubén. Bien, la salud intelectual sí tiene que ver parte en la salud mental, pero entendamos que la salud intelectual pues es el que esté acorde lo que somos con la edad que representamos, o sea, porque finalmente yo puedo tener 50 años y tener el intelecto de un adolescente, que muchas veces en eso nos estacionamos, ¿no? Está científicamente comprobado que aunque seamos adultos, podemos habernos estacionado en alguna etapa de la vida y nuestra mentalidad y nuestra manera de desarrollarnos y de percibir la realidad es de una edad diferente. Entonces, sí tiene que ver la salud intelectual también con el desarrollo profesional que podamos tener, porque finalmente el que nosotros estudiemos y nos aporta herramientas para poder afrontar las cuestiones de la vida cotidiana. Entonces, la salud intelectual es un todo, pero sí tiene que ver con los procesos mentales que el individuo ejecuta día con día, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya de entrada, cuando hablamos aquí salud intelectual, inmediatamente alguno de ustedes, pues surge la inquietud, ¿no? ¿Es lo mismo que la salud mental o es diferente? Lo vamos a ver un poquito diferente, aunque sí relacionados, como ustedes lo mencionaron. Porque ya hablar de salud mental sería hablarlo más desde una perspectiva médica o en el área física. Hablaríamos mayormente de salud mental. Y entonces vamos a ver la salud intelectual, que sin duda está conectada con la salud mental. Porque sí, como decía ahorita al final, hermano Rubén, para poder tener un desarrollo intelectual, pues se requiere el uso de las facultades mentales. Entonces, sí hay una relación. Entonces, vamos a hablar de salud mental, dice aquí, tiene que ver con el desarrollo de la percepción y del pensamiento, siempre en estrecha relación con el desarrollo motor, social, lingüístico y de autonomía, así como los procesos básicos de atención, intuición, memoria y asociación. Entonces, cada una de estas habilidades tiene que ver con habilidades mentales. Entonces, para poder tener una salud intelectual o lograr un desarrollo intelectual, se necesita una salud mental. Y entonces la salud mental abarca tanto estas capacidades, estas habilidades, como también todo lo que tiene que ver con la salud emocional. También integraría o formaría parte de la salud mental, ¿sí? Entonces,
hablar propiamente de salud mental es verlo desde un punto de vista físico. Y entonces aquí partiríamos de alguien que posee salud mental, es decir, tiene todas las cualidades, tiene todos sus órganos sanos, tiene toda la posibilidad. Sin embargo, a pesar de tener toda la posibilidad, necesitamos trabajar para desarrollarlo, ¿sí? Porque si no lo hacemos, podemos quedarnos estancados. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de las habilidades para el aprendizaje. Cuán importante es mantenernos activos también en este renglón, en este apartado. Y entonces vamos a ver aquí una poquita de teoría. Y tenemos en primer lugar a Jean Piaget. Él desarrolla estas 4 etapas del desarrollo cognitivo. Él presenta estas 4 etapas del desarrollo cognitivo. Y entonces él dice, de manera natural, el ser humano va avanzando, va alcanzando este desarrollo en sus habilidades para aprender, en sus habilidades para conocer, en sus habilidades para desarrollarse intelectualmente. Y entonces dice, desde el primer momento, el ser humano empieza a conocer, posee en sí las habilidades, solo que en diferentes momentos de su vida estará preparado para ejecutar o para lograr ciertos desarrollos. Y entonces dice, los primeros 2 años de vida, él llamó la etapa sensoriomotriz. Y entonces él dice, en estos primeros 2 años de vida, el ser humano aprende a través de los órganos de los sentidos. Y entonces, si ustedes tienen hijos o hay niños cerca de usted, recordará que de pronto los niños todo lo que ven lo quieren agarrar, todo lo quieren tocar. O en algún momento en sus primeros días, en sus primeros meses, se pasan horas mirándose sus manitas. Levantan las manitas, si ustedes tienen bebés o han tenido, las miran, las voltean, y observan sus manos. Luego suben sus piecitos y se miran los piecitos. Incluso los jalan hasta metérselos a la boca y están chupando los deditos de los pies, la mano, todo lo que encuentran los objetos, tratan de llevarlo a la boca, lo tocan, lo miran. Entonces, el niño en los primeros 2 años de vida conoce a través de los sentidos. Si nosotros nos ponemos a quererle dar una gran explicación de lo que es México, su ubicación geográfica, su ecosistema, no entiende nada. Porque lo único o la habilidad fuerte en él son los órganos de los sentidos. Lo que puede ver, lo que puede tocar, lo que puede oler, lo que puede saborear. Entonces, esa es la manera en la que el niño pequeño conoce, es como entra en contacto con el mundo. Pero luego de los 2 a los 7 años, se desarrolla enormemente la habilidad lingüística. Y entonces es donde va a aprender el mayor número de palabras. Empieza palabras por palabra, expresiones cortas de 2, de 3 palabras. Luego va a ir desarrollando mucho más el lenguaje. Igual si ustedes tienen relación con algunos pequeños, recordarán a esos niños de los tremendos 3 y 4 años, su preguntadera, sobre todo ¿por qué? Ante todo ellos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pareciera que no tiene sentido, que preguntan a lo loco, pero es parte del desarrollo de su lenguaje, de su vocabulario, el escuchar palabras, aun cuando a veces no entiendan el significado. Ellos están tratando de acumular en su memoria el mayor número de palabras posibles.
Ese es un momento propicio en el que el niño aprende a leer, el niño le gusta escuchar historias, cuentos, todo lo que tenga que ver con palabras lo desafía fuertemente porque su desarrollo en ese periodo de su vida está al máximo en esa habilidad. Luego viene de los 7 a los 11 años. Aquí ya no solo son palabras, no solo son los órganos de los sentidos, sino que ahora empieza a organizar la información. Entonces, no solamente conoce las palabras, sino que entiende su significado y la relación entre una palabra y otra. Aquí ya clasifica. Aquí también ya tiene un razonamiento lógico a partir de lo real, de lo que puede ver. Si él mira, no sé, un columpio, se quiere subir al columpio y de pronto descubre que la cuerda que sostiene ese columpio está desgastada, está algo rota, él va a decir, mejor no me subo porque me voy a caer. Está viendo que está algo rota la cuerda y entonces sabe que puede haber un peligro. Entonces, hace asociaciones a partir de lo que puede ver. Usa su lógica siempre y cuando las señales estén visibles, pero ya usa un poco más el razonamiento. Y luego va a venir la última etapa, la de los 11 o 12 años en adelante, y esta es la que ya nos queda desde esa edad hasta nuestros días. Y entonces aquí se da el desarrollo hipotético, la capacidad para análisis, para razonamiento científico, para evaluaciones. Es decir, que de los 12 años en adelante tenemos todas las facultades para desarrollar nuestro pensamiento, para desarrollar nuestro intelecto. Ya de los 12 años en adelante, no razonamos solo sobre lo real, solo sobre lo que podemos ver, sino incluso sobre situaciones hipotéticas. De los 7 a los 11 años les decía, si ve que la cuerda está algo rota, va a decir, se puede romper y me puedo caer, me voy a golpear. Pero de los 12 años en adelante, uno mira la cuerda y aunque no esté rota, uno dice, a ver, esa cuerda es muy delgada, yo estoy pasadito de peso y entonces, aunque no sepa exactamente mi peso o el de una persona que se quiere subir, y aunque la cuerda se vea nueva, yo puedo decir, no, eso es mucho peso para esa cuerda. Entonces, aunque no tenga las evidencias totalmente claras, yo puedo hacer deducciones. Y entonces, de esta edad en adelante y hasta la edad adulta, tenemos todas las facultades para desarrollar nuestro pensamiento al máximo. Sin embargo, hace un momento decía, creo que mi hermano Rubén, de pronto como que nos quedamos estancados en alguna etapa. De pronto cuando ya debiéramos hacer cosas como que no las hacemos. O como dijera Pablo, debiendo ser maestros, seguimos bebiendo leche. Entonces, esto habla de la necesidad del desarrollo intelectual. Lo que estamos llamando aquí salud intelectual. No quedarnos estancados, sino buscar un crecimiento, un desarrollo en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Así como en lo físico, si usted está sano, tiene sus 2 piernas, sus 2 pies en perfecto estado de salud, entonces cualquiera de nosotros podemos correr. Pero si no nos ejercitamos, pues corro 2, 3 metros y ya voy, y ya no podemos más. Y tardamos para recorrer un tramo pequeño. Pero alguien que está entrenado, un corredor, él desarrolla perfectamente y a una gran velocidad. Lo mismo sucede con nuestra capacidad intelectual.
si no buscamos una mayor salud intelectual, si no nos desarrollamos intelectualmente, entonces nos estancamos, entonces somos lentos, nos cuesta pensar, nos cuesta resolver un problema, nos cuesta escribir un párrafo, no podemos avanzar porque nuestra capacidad intelectual está atrofiándose, está entumida, está sin ejercitarse. Y entonces es sumamente importante poder ejercitar nuestra capacidad intelectual. Howard Gardner desarrolló una teoría que le llamó la teoría de las inteligencias múltiples. Y entonces él describe la palabra inteligencia. ¿Qué es la inteligencia y cómo se forma, cómo se desarrolla? ¿Será que hay algunas personas inteligentes y otras no muy inteligentes? ¿Será que algunos tienen inteligencia y otros no la tienen? Y entonces él desarrolla este pensamiento y dice que hay cimientos biológicos de la inteligencia. Y entonces estos cimientos biológicos se dividen en perspectiva genética y perspectiva neurológica. En la perspectiva genética dice que tenemos riesgos y tenemos promesas, es decir, que físicamente nosotros hemos heredado de nuestros padres, traemos algunos riesgos, algunas dificultades, pero también traemos algunas promesas. Las promesas son aquellas cosas que podemos hacer, que podemos lograr. Y entonces de pronto si nuestros padres son buenos para cantar, a lo mejor traemos esa promesa y podríamos ser buenos cantantes. O de pronto también podemos traer el riesgo. Si nuestra constitución física o visual hereditaria no es muy buena, entonces traemos los riesgos de batallar con nuestra visión o con nuestro cuerpo físico para lograr algunas actividades. Sin embargo, dice Gardner, estos son riesgos y promesas, es decir, no hay nada escrito. Depende de que se cumplan ciertas condiciones. Es decir, que probablemente venimos con una promesa, pero si no la ejercitamos, si no la desarrollamos, si no le sacamos provecho, pues a lo mejor no se cumple la promesa, lo bueno que podemos traer. A lo mejor traemos ciertos riesgos, pero si nos empeñamos, si persistimos, si tenemos la ayuda necesaria, pudiera ser que eliminemos este riesgo o que no sea tan grave como parecía y que logremos cosas que incluso nuestros antecesores no lograron. Entonces, la perspectiva genética, aunque está ahí, no necesariamente se va a cumplir al pie de la letra. Luego tenemos una perspectiva neurológica y entonces dice que por un lado traemos una canalización o determinación, es decir, físicamente venimos con elementos que nos pueden ayudar a desarrollarnos en alguna área. Entonces, por ejemplo, a veces yo hablo y quienes me escuchan y conocen a mi padre me dicen, ah, sí, con razón eres predicadora, tu papá es predicador y tiene esa voz fuerte. Entonces le heredaste eso y se te da esa habilidad para hablar en público, para que te escuchen en un gran auditorio, porque lo traes como herencia. Entonces, hay elementos que nosotros traemos, hay facultades que traemos. Entonces, ya venimos con cierta determinación de manera que podamos realizar funciones normales de nuestra especie. Entonces, todos nosotros podemos aprender a leer, traemos ya esos elementos,
nosotros podemos hablar, si estamos saludables, entonces ya nuestros órganos vienen preparados para que hablemos, para leer, nuestra vista está bien, o los que no tienen buena la vista, pero con el sistema Braille, la capacidad, la inteligencia está ahí para lograr ciertos aprendizajes. Entonces, hay una determinación. Traemos el potencial, tenemos el instrumental, vamos a decir, listo para ser usado. Pero luego, en esta perspectiva neurológica, también hay plasticidad o flexibilidad. Es decir, que si en un momento de nuestro desarrollo algo se atrofia por alguna circunstancia, nuestro cerebro tiene la capacidad para adaptarse. Entonces, si por ejemplo usted es derecho y aprendió a hacer las cosas con la mano derecha y escribe con la mano derecha y por alguna razón pierde su mano derecha, empieza a practicar con la izquierda y lo puede lograr. A lo mejor no con la misma perfección que lo hacía con la derecha, pero puede lograr un grado de perfección sumamente aceptable. Entonces, de pronto, ciertos órganos de nuestro cuerpo, ciertas funciones se pueden ver afectadas, pero nuestro cerebro inmediatamente empezamos a usar otra parte de nuestro cuerpo, empieza a mandar señales y se amolda de tal manera que podemos lograr, como les decía también hace un momento, un invidente a lo mejor es alguien que cuando nació sí miró y aprendió a leer, aprendió a hacer muchas cosas, de pronto no tiene la vista y entonces aprende a leer otro sistema ahora con sus manos, se desarrollan nuevas habilidades. Nosotros que miramos, pues nos valemos de la vista muy bien, pero quien no mira desarrolla el oído de una manera extraordinaria. Y aun cuando nosotros pudiéramos tener la habilidad para desarrollar el oído de la misma forma, como miramos, el oído no le sacamos todo el provecho, pero el ciego le saca todo el provecho al oído. Entonces, la plasticidad que tiene nuestro cuerpo, especialmente el cerebro, para ir dando esas órdenes, para irse acomodando a nuevas situaciones. Y luego en la perspectiva neurológica tenemos también la influencia de las experiencias tempranas. Entre más temprano empecemos a ejercitar ciertas áreas de nuestra vida, de nuestro intelecto, mayor desarrollo podemos llegar a tener. Hace unos momentos yo les decía, el niño a muy temprana edad, entre los 3 años y los 7, desarrolla mucho el lenguaje. Si nosotros a esa edad empezamos a estimularlo para que desarrolle aún más, tiene la ventana de oportunidad abierta para aprender muchas cosas, para aprender otros idiomas, por ejemplo. Pero a veces nosotros mismos estropeamos esas habilidades. El niño empieza a hablar a los 3 años y a veces habla las palabras mal. Y uno, pues por el cariño, se le oye bonito que en lugar de decir agua, diga agua. ¡Ay, qué lindo y dulce se le oye! Y entonces le reforzamos que lo diga de manera incorrecta y se tarda más teniendo la habilidad de desarrollarlo. Entonces es importante que le hablemos las palabras de manera correcta. Entre más temprano se inicia un niño, por ejemplo, empezamos a enseñarle nuevos idiomas, la música, ciertas habilidades físicas, los deportes. Entonces, entre más temprano a esta edad, si le ponemos libros en sus manos, que el niño aprenda a leer, a usar la imaginación,
pero ahora ya casi no se usan los libros. De por sí nuestra cultura no ha sido muy fuerte para la lectura. Y ahorita con tanta tecnología, nada de libros. Entonces dejamos pasar el mejor momento donde la inteligencia, donde la habilidad intelectual se puede potenciar al máximo. Entonces, las experiencias tempranas son muy útiles, son muy provechosas para el desarrollo intelectual. Y entonces, a partir de aquí, Howard Gardner desarrolla el concepto de inteligencia. Entonces, en el desarrollo intelectual, la inteligencia es un elemento fundamental. Y entonces Howard Gardner dice que inteligencia viene de la palabra, de las palabras latinas inter y eligere, y significan elegir entre. Entonces, la inteligencia es la capacidad para elegir entre varias opciones la que sea mejor, la ideal para resolver un problema. Entonces, la inteligencia tiene que ver con la capacidad de elegir entre varias opciones. ¿Cómo resuelvo una situación? ¿Cómo resuelvo un problema? ¿Qué decisión tomo ante tales y cuales circunstancias? Entonces, la inteligencia la podemos definir de cualquiera de estas 4 formas. Facultad intelectual que permite dominar un conjunto de habilidades para encontrar, solucionar y crear nuevos problemas. Entonces, la inteligencia no es solamente una habilidad, sino que incluye una gran cantidad de habilidades para la toma de decisiones, para elegir soluciones ideales, para responder ante las situaciones de la vida, para dar solución a los conflictos, a los problemas que vamos encontrando. Tiene que ver con el desarrollo de potencialidades. Ahí es donde vamos a hablar de inteligencia. Y entonces, Howard Gardner en las inteligencias múltiples, él encontró estas 7 inteligencias. Con el paso del tiempo se han añadido otras inteligencias. Y entonces él habla de la inteligencia lingüística, la capacidad para el lenguaje, para el vocabulario, hablado o escrito. La inteligencia lógico-matemática, la habilidad para los números, para el análisis, para las deducciones. La inteligencia musical, para ejecutar un instrumento, para percibir la música, para entonarnos. La capacidad espacial, para orientarnos, para visualizar una área, un lugar, un espacio. La kinestésico corporal, la habilidad para mover el cuerpo, para los deportes, para el ejercicio, para la danza, el uso del cuerpo. La inteligencia intrapersonal, el conocimiento de nosotros mismos y de nuestras emociones. La inteligencia interpersonal, la capacidad para tener buenas relaciones humanas, para comprender a los demás, para ser empáticos. Y les decía, se han desarrollado otras inteligencias. Ahora, quiere decir que si entonces yo tengo la inteligencia lingüística, la capacidad para hablar, para escribir, para entender lo que leo, para escribir correctamente, para escribir poesía, para escribir libros, para comprender ideas escritas, entonces esa es mi inteligencia y me olvido de las demás. No. Quiere decir que esta inteligencia es la que he desarrollado más. Pero si yo trabajo en mi desarrollo intelectual, puedo ir avanzando en las demás inteligencias.
A lo mejor no lo hago con el mismo éxito en todas, pero sí puedo desarrollar las diferentes inteligencias. Así que si usted pensaba que porque es desentonado, nunca en su vida puede aprender a cantar, le tengo una buena noticia. Sí puede. Practíquele, practíquele. Le va a costar muchas horas, pero puede lograr entonarse. Y lo mismo para las demás inteligencias. Entonces, pues eso de la kinestésica no se me da muy bien. Soy bastante tiesa. No me he ejercitado mucho en la vida, pero cuando lo intento, pues por lo menos ya muevo los dedos. Entonces ya es un logro. Entonces podemos ir avanzando en el desarrollo de las inteligencias. Entonces, cuando hablamos de salud intelectual, estamos hablando de esforzarnos cada día por desarrollar en las diferentes posibilidades que tenemos, en las diferentes áreas o aspectos donde podemos desarrollar nuestras inteligencias, donde podemos desarrollarnos intelectualmente. Y entonces poder usar todas nuestras facultades para avanzar, para lograr este desarrollo. Ahora, no es tan simple. Nos topamos con algunas barreras. De pronto por ahí hay algunas cositas que nos pueden afectar. Y entonces están ahí deteniéndonos en nuestro desarrollo intelectual. ¿Cuáles? Por ejemplo, problemas de salud física. Ya cuando estamos mayorcitos, pues ya nos cuesta más movernos, la vista no está muy buena y entonces empezamos a leer, nos lloran los ojos, nos cansamos, cambiamos una palabra por otra y entonces algunos problemas de salud física pueden detenernos en alguna área. Como adultos, a veces ya estamos cansados, tenemos nuestras actividades laborales que en la vida adulta pues le damos una especial atención a las demandas laborales porque con ello nos sostenemos nosotros y sostenemos a nuestra familia. Entonces, pensar en actividades para desarrollar mi intelecto, no, si lo que quiero es tirarme a la cama y dormir. ¿Qué me voy a poner a leer? ¿Qué me voy a poner a estudiar, a hacer tareas? No quiero saber nada de eso. Entonces, esta puede ser una barrera. Las preocupaciones. De pronto tenemos nuevas enfermedades, le tenemos miedo al coronavirus, no nos alcanza el sueldo, no hayamos qué hacer con la colegiatura del niño, del adolescente, andar pensando en colegiaturas para mí. Entonces, las preocupaciones también nos afectan a la hora de querernos concentrar. Tenemos algún problema personal, familiar, de salud, entonces también nos afecta. Una autoestima en desequilibrio tampoco nos ayuda mucho en el desarrollo intelectual. A veces sentimos que somos poca cosa, que no valemos, que no podemos. Entonces decimos, no, pues no, yo no sirvo para el estudio, yo leo y no entiendo nada. Y entonces nos minimizamos. Pero a veces nos creemos tanto que pensamos, no, yo ya sé mucho. Yo soy demasiado inteligente para eso. Entonces, una autoestima en desequilibrio no nos ayuda. A veces somos indisciplinados, somos desorganizados y entonces no tenemos un orden y nos cuesta ordenar nuestros tiempos, nuestros horarios y entonces ahí nos afecta en nuestro desarrollo intelectual. Tenemos malos hábitos de estudio y de lectura, no nos gusta leer, no nos gusta hacer tareas, nos da flojera. Entonces, eso tampoco nos permite un desarrollo. Cuando hay pobreza de lenguaje, si no venimos acostumbrados a la lectura, no tenemos muchos niveles de estudio, nuestro lenguaje es limitado, crecimos en un ambiente de mucha pobreza de lenguaje,
Entonces nos cuesta comprender una lectura formal, una lectura ya académica, exigente, nos cuesta. Falta de habilidades académicas, nos cuesta, no aprendimos a escribir bien, a leer bien, y entonces eso nos detiene también en nuestro desarrollo intelectual. Actitud académica negativa. O a veces, ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué sirve estudiar? Con que trabaje, con eso es suficiente, con eso me alcanza para sobrevivir. Con lo que sé ya es suficiente, no ocupo más. Y entonces nos lleva a la falta de aspiraciones. ¿Para qué? Ya estoy viejo. ¿Para qué? Ya no sirvo. ¿Para qué? Ya tuve a mis hijos. ¿Para qué? Ya estoy a punto de jubilarme. Y entonces no queremos más. Y las dificultades de adaptación al cambio. No, ahora todo es por computadora, yo no sé ni qué es eso, con trabajos hablo por teléfono, y entonces nos cuesta, no queremos adaptarnos al cambio, no queremos aprender. Entonces, estas son algunas de las barreras con las que nos podemos encontrar. Por eso es importante el buscar ese desarrollo. Y entonces, ¿cómo nos podemos desarrollar intelectualmente? Hay algunos ejercicios mentales que nos pueden ayudar en ese despertamiento. Entonces, el solo hecho de leer, escuchar música, relacionarnos con personas de diferentes profesiones o de diferentes ámbitos, de diferentes ambientes, platicar sobre diferentes temáticas nos puede ayudar a salir de nuestro círculo de confort. Los ejercicios mentales de ahorita con internet se encuentran muchos en internet. Son ejercicios que permiten potenciar la mente, agilizan las habilidades cognitivas. Si ustedes tienen Facebook, seguramente que más de una vez les ha llegado alguna imagen donde dice, encuentra las diferencias, encuentra al gatito asustado, encuentra al que no trae gorrito. Todos esos son ejercicios mentales. Mantienen activa la memoria, agilizan la habilidad para resolver problemas, mejoran la capacidad de concentración y desarrollan el pensamiento creativo. Entonces, todos esos ejercicios vale la pena intentarlos, esforzarnos un poquito por tratar de resolverlos. Y entonces yo les traigo algunos, pero ahí se los voy a dejar, lo voy a subir a la plataforma esta diapositiva, porque ya no lo vamos a alcanzar aquí, ya se me está yendo el tiempo y todavía hay bastantes cosas. Este ejercicio se trata de unir los 9 puntos con 4 líneas rectas sin despegar el lápiz de la hoja. Entonces, hay que unirlos con 4 líneas, todos los puntos sin despegar el lápiz. Ahí se los dejo. Cuando lo suba le voy a poner aquí las instrucciones. Y luego tenemos este otro, pinta una línea del número a su nombre sin que se crucen las líneas, del 12 al 12, pero luego del 16 al 16 y que no se crucen. Del 17 al 17 sin que cruce ninguna línea. Entonces hay que buscarle a ver por dónde. Ahí se los voy a dejar. Y luego ¿cuántos asteriscos de este tamaño? ¿Cuántos de este? ¿Cuántos de este? ¿Y cuántos de este? Hay que buscarlos. ¿Ok? Entonces, ahí se los voy a dejar para que jueguen un rato. Esta no es la tarea, nomás era un juego, ¿no? Y luego también nos podemos ayudar de algunos organizadores gráficos. Los organizadores gráficos nos ayudan, como su nombre los dice, para organizar la información. A lo mejor de un escrito lo leemos y lo organizamos y lo colocamos dentro de uno de estos organizadores. O al revés, todas nuestras ideas las ponemos en un organizador y de ahí hacemos un escrito, ¿sí? A la inversa. Entonces, los organizadores son herramientas que permiten organizar la información de forma visual. Facilitan el aprendizaje, nos ayudan a plasmar los contenidos de una manera más dinámica,
Una vez que hacemos el organizador, es fácil y rápido de consultar, nos ayudan a mejorar la comprensión. Si una lectura ustedes logran ponerla en un organizador, quiere decir que comprendieron la lectura. Entonces, por eso son muy importantes. Permite desarrollar varias habilidades como comparar, ordenar, clasificar, analizar, etc. Y entonces aquí vamos a ver algunos. Y a lo mejor ya los han usado. Tenemos aquí el mapa mental, no sé, seguramente ya lo han hecho. En el centro ponemos el tema principal, puede ser la palabra o como en este caso un dibujo. Entonces, este mapa mental pues habla de la manzana, aquí está la manzana. Y la característica del mapa mental es que lleva pocas palabras, lleva dibujos y lleva colores. Entonces, si se fijan, la línea de países principales países productores está en color verde. Las propiedades de la manzana en color azul. Los usos de la manzana en color naranja. Los beneficios en este morado. Y entonces, cada color habla de un aspecto. Pocas palabras y dibujos que ilustren lo que queremos decir. Entonces, así es como se hace un mapa mental. El tema en el centro y como arañita las patitas de un color distinto de acuerdo a las diferentes ramificaciones que podemos tratar sobre ese tema principal. Si ustedes tienen una lectura, vamos a suponer, tienen una lectura del Nuevo Testamento, aquí ponen el tema, Nuevo Testamento. Y entonces empiezan a hacer las ramificaciones de todos esos aspectos y cada una de un color distinto. Ese es el mapa mental. Luego tenemos el mapa conceptual. Y este es un mapa conceptual del mapa conceptual, vaya la redundancia. Aquí tenemos el tema principal, aquí no hay dibujos. Tampoco se necesitan propiamente colores. Aquí se destaca por los conceptos que especialmente o principalmente deben ser una palabra o frases cortas. Entonces, es el concepto que aquí están en color azul los conceptos y las palabras enlace, que son las que están aquí en los recuadros blancos con gris. Son las palabras enlace. Entonces, el mapa conceptual nos va llevando a los conceptos y las palabras enlace van uniendo. Y entonces el mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de selección de conceptos y elementos de enlace. Se caracteriza por su estructura y su presentación. Su estructura debe ser jerárquica, su presentación siempre dentro de figuras geométricas. Cuando nosotros leemos el mapa conceptual, se puede leer fácilmente y comprender el mensaje, ¿sí? Y entonces esa es una manera de comprobar que nuestro mapa conceptual está bien hecho. Cuando lo puedo leer y es congruente, hay hilación, se entiende lo que estoy leyendo. Entonces, a partir de esto, yo luego puedo sacarlo y escribir. El mapa conceptual, ir tomando los conceptos y ampliándolo, poniendo ejemplos, ilustraciones, aclaraciones, y puedo tener un escrito de media página, de una página, con estas poquitas palabras, o a partir de aquí. ¿Sí? Entonces, probablemente también ya han hecho mapas conceptuales, son los más comunes, los mentales y los conceptuales. Bueno, y los cuadros de recuperación también. El diagrama V, no sé si han hecho alguien de este. Este no es tan común y es muy útil. El diagrama de un V se llama así por la forma que tiene. Aquí en el centro ponemos una pregunta de investigación y aquí abajo en el piquito de la V ponemos el tema principal que se va a estudiar.
Entonces, aquí podríamos poner ay, se me fue la palabra. Salud intelectual, inteligencia intelectual. Salud intelectual, podríamos poner aquí en el piquito de la B como el tema. Y entonces aquí en la pregunta podríamos poner, ¿qué es la salud intelectual? ¿Es lo mismo que la salud mental? Esta podría ser la pregunta de investigación. Luego, dominio conceptual, dice aquí. Quiere decir que aquí vamos a poner cuáles son las teorías que hablan sobre esto. Entonces aquí podríamos poner desarrollo cognitivo de Jean Piaget, inteligencias múltiples de Gardner, y entonces aquí podríamos poner toda la teoría que hay donde nos habla del desarrollo cognitivo o intelectual. Leyes o principios. Y entonces, a partir de estas teorías surgen algunas leyes. Por ejemplo, de las inteligencias múltiples, todos somos inteligentes. Todos podemos desarrollar las diversas inteligencias por la facultad plástica de nuestro cerebro. Y entonces, aquí están las leyes. Luego aquí los conceptos clave. Inteligencia, inteligencias múltiples, desarrollo intelectual, desarrollo mental, algunos conceptos importantes que hablan sobre el tema. De este otro lado viene el dominio metodológico, aquí. Entonces, aquí ya podemos poner algunas conclusiones o podemos poner esto que estamos viendo, formas de desarrollar la salud intelectual. Número 1, ejercicios mentales, por ejemplo, y ahí ponemos. Número 2, organizadores gráficos y ponemos algunos. Entonces, los elementos centrales son dominio conceptual y aquí están teorías, leyes y conceptos. Dominio metodológico, las conclusiones, procedimientos o aprendizajes, la pregunta de investigación y el tema. Entonces, este es el diagrama de V. El cuadro comparativo, que seguramente ya lo han hecho también, este también es muy común. Comparamos, por ejemplo, aquí están las escuelas filosóficas. Vamos a comparar cada escuela filosófica desde la perspectiva de la educación cristiana. ¿Cuál es la definición de cada una de las escuelas? ¿Quiénes son los representantes? Y en un cuadro tenemos toda la información y podemos ir haciendo las comparaciones de una escuela y de otra. El cuadro sinóptico, este se caracteriza por el uso de temas y subtemas y el manejo de llaves. Tema principal, una llave, subtemas, cada subtema su llave y puede tener sus propios subtemas y así todo lo que queramos desglosarlo y en el último pudieran ser ejemplos de cada uno, etcétera. Ese es el cuadro sinóptico. Y por último tenemos el mapa de carácter. El mapa de carácter se usa cuando vamos a hablar de un personaje. Entonces ponemos en el centro al personaje, puede ser su nombre, puede ser su fotografía. Los eventos que vienen aquí, esos serían como los logros, lo que hizo. Entonces, ponemos el personaje y vamos a suponer que este personaje plantó iglesias, construyó escuelas, creó orfanatos. Entonces, los logros que tuvo, las aportaciones. Luego, las características personales en estos 4 aspectos. Entonces, podemos dividir características personales, espirituales, laborales o profesionales o religiosas o qué sé yo, ¿no? Entonces,
sus características y sus logros y el personaje. Y entonces en un mapa así podemos tener todos o bastantes elementos sobre un solo personaje en una visión muy rápida. Entonces, esos serían algunos organizadores que nos pueden ayudar para plasmar nuestra información, y el solo hecho de imaginar cómo puedo plasmar la información en este gráfico me ayuda a comprender y me ayuda a aprender y me ayuda a desarrollar mi cerebro, mi capacidad creativa, y entonces por eso es que son tan valiosos los organizadores gráficos. Al final de cuentas, también acá dentro en nuestro cerebro, así organizamos la información. Siempre la relacionamos con imágenes, con colores, con sensaciones. Entonces, ponerlo por escrito, un gráfico, un organizador gráfico, queda mucho mejor en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra memoria. Y aquí está la tarea. Esta sí es tarea, los otros son jueguitos. Tenemos 3 ejercicios. El primero dice, a partir de la lectura asignada, elabora uno de los siguientes organizadores gráficos: mapa mental, mapa conceptual o cuadro sinóptico. Entonces, en plataforma está la lectura, y les estoy adelantando el tema siguiente porque es un tema sobre la salud física. La van a plasmar en un mapa. Puede ser mental, conceptual o cuadro sinóptico, cualquiera de los 3. Ahí está en la plataforma, está la lectura. Luego dice, a partir del organizador gráfico que se te proporciona, desarrolla el tema sobre el desinterés del alumno en el aula. En plataforma hay un mapa conceptual que así se llama, el desinterés del alumno en el aula. Y ahí está el mapa conceptual. De ese mapa, ustedes van a hacer un escrito. Y entonces el escrito debe ser de media página a una página. No es muy largo. Entonces, a partir del mapa, ustedes elaboran ese escrito. No van a buscar información en otro lugar, ya la tienen ahí. Tomen esa información, métanle más carnita y desarrollen. Y por último, van a elaborar un mapa de carácter de su personaje bíblico favorito. Cualquier personaje que quieran. Y entonces, esta es la tarea para las próximas 2 semanas. Sigamos. Una pregunta, maestra. ¿De la lectura asignada que menciona para la tarea ya está en plataforma? Exacto, ahí está en plataforma. Donde están las tareas, ¿verdad, Carlos? Que ahí están, ahí se las puse. Donde dice, en la plataforma, donde dice tarea, ahí vienen las indicaciones y ahí está la lectura y también está este mapa conceptual de la segunda tarea. Sí, maestra, ya está. Yo ya revisé la tarea. Así es, ahí se las puse. ¿Alguna otra pregunta? Les queda 1 minuto para preguntar. Todo claro, todo claro. Muy bien, pues entonces a darle duro y a desarrollar el intelecto de todas las formas posibles. Y los ejercicios pues son jueguitos ahí para que se entretengan un rato. Voy a subir esta presentación a la plataforma también para que tengan acceso a ella. Si no hay más preguntas, si ya todo está claro, entonces pues esto sería todo de mi parte por el día de hoy. Entonces, creo que dentro de 15 días no vamos a tener clase porque sería su semana libre, algo así. Sería hasta dentro de 3 semanas que tendríamos nuestra siguiente clase. Así es que tienen tiempo para hacer su tarea muy tranquilitos, ¿sí? Entonces, que la pasen muy bien, bonito fin de semana, Dios les bendiga y cualquier cosa, pues aquí estamos, con gusto para responder, ¿sí? De mi parte es todo, bendiciones. No se les olvide las tareas y este mensaje va para los que no están en la clase presente. Su resumen, por favor,
Se los encargo. Dios les bendiga. Hasta luego. Ya debo uno. Bye. Bendiciones a todos.